Evangelio según San Juan, capítulo 9. Cuando lo encuentre me contesta con un fuerte amén. San Juan capítulo 9. Vamos a estar viendo estos versículos de la palabra del Señor. San Juan capítulo 9, versículo 1. Vamos a estar leyendo el 1, el 5, el 6, el 7, hasta el 12. ¿Todos lo tienen? Amén, gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Versículo 5 dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Gracias a Dios. Puede tomar su asiento y extiéndale la mano a su hermano y dígale: mi Cristo es sanador de toda enfermedad, del alma y del cuerpo del ser humano. Mi Cristo es sanador de toda enfermedad del cuerpo y del alma del ser humano. Qué precioso es, hermanos, que Dios siempre es hermoso y maravilloso con cada uno de aquellos que hemos venido humillados delante de su presencia, reconociéndole como Salvador y dueño de nuestros corazones. Porque todos los que estamos aquí estamos porque Dios nos llamó y nos sacó de las tinieblas y nos limpió con su sangre preciosa. Antes estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es por eso que ahora nosotros testificamos y hablamos y predicamos de un Cristo que salva, de un Cristo que sana, de un Cristo que transforma, que liberta, que cambia la vida del hombre que se encuentra perdido y sin esperanza. Hablamos con claridad y con fuerza, con voz al cuello, como dice Jeremías, a todas las personas que no se han convertido, que Cristo salva. ¿Por qué? Porque Él nos ha salvado a nosotros. ¿Por qué? Porque antes estábamos hundidos en el pecado, en los vicios, en el alcohol, en las drogas, en todo. Quizás no todos, pero algunos estuvieron ahí. Pero de todas maneras estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Cristo, aleluya, vino para romper la maldición del pecado y darnos un título, un nombre de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Algunos lo dicen sin ganas. ¿Cuántos son hijos de Dios? Todos somos hijos de Dios, porque Él nos limpió con su sangre preciosa. Y ahora, una vez que somos hijos de Dios, podemos experimentar o hemos experimentado la grandeza y el poder de ese Dios que todo lo puede hacer. Que cuando estamos en angustia, en enfermedades, en situaciones críticas en nuestras vidas, a quien clamamos y a quien le hacemos saber nuestra situación es a Dios, porque Él conoce el corazón, Él conoce lo profundo de nuestra necesidad y es el que puede transformar toda tragedia en
los médicos digan, ya solamente te quedan 2 meses, 1 mes. Pero esa es voz de hombre. Quien tiene la última palabra es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Me llama la atención estos versículos de la palabra del Señor, ya que la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Y en este caso la palabra de Dios siempre nos enseña el camino o la voluntad de Dios para que nosotros como hijos de Dios que somos, sigamos sus pisadas, sigamos el ejemplo de Jesús, sigamos los mandamientos establecidos por Dios para el hombre y para la mujer que se ha convertido a sus pies. El versículo 1 nos habla y dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Me recordaba que le decía: Señor, confírmame este mensaje. Y realmente esta mañana el pastor estaba tocando unos versículos, y es el versículo 1 del 61 de Isaías, donde dice que el Espíritu de Jehová me ha ungido para llevar buenas nuevas y para dar libertad a los oprimidos, para dar pista a los ciegos. Eso es lo que ha hecho el Señor en la vida del ser humano. No solamente sana el alma, sino que también el cuerpo del ser humano. Más tarde, años más tarde, Jesús mismo, Dios mismo encarnado, ya que por obra del Espíritu María concibió y dio a luz a Jesús de Nazaret, al Dios de la gloria entre los hombres. Dios fue manifestado en carne, dice el apóstol Pablo, justificado en el Espíritu, creído en el mundo, predicado en el mundo y recibido arriba en gloria. Eso es lo que podemos captar de esta palabra, de esa grandeza, de ese poder, de eso glorioso que ocurrió en ese momento, que muchos no pudieron comprender ni experimentar, quizás diciendo: realmente Dios está con nosotros. Muchos quizás lo negaban y muchos dudaban, pero Jesús vino para mostrar su amor, porque Él dice: por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos, pero dice: con amor eterno os he amado. Por lo tanto dice: prolongué misericordia. Y es ahí donde vemos la misericordia de Dios a través de Jesucristo en la tierra, para mostrar su amor, derramando su sangre en la cruz del Calvario para salvar y perdonar los pecados de los hombres. Es por eso que decimos: nuestro Cristo, nuestro Dios, es sanador de toda enfermedad del alma y del cuerpo. No importa la enfermedad, todos sabemos bien. Yo puedo hablar de eso. ¿Cuántos aquí han sido sanados alguna vez? ¿A cuántos Dios los ha sanado? ¿A cuántos Dios en una situación quizás que el médico le dijo: bueno, tienes que vivir de pastillas, tienes que hacer esto y lo otro, si no, no va a haber mejor en tu vida? Pero quizás usted optó por otra opción, y es correr a la presencia de Dios, y en ese momento Dios envió la salud para su cuerpo, sanándole de toda enfermedad que había en su cuerpo. Y es por eso que ahora podemos decir que Cristo sana, que Él sana la enfermedad. No importa cuál sea la enfermedad, Él la sana. Aunque hoy quizás hay muchos doctores que le dicen a las personas: confórmate, porque te va a llegar la muerte, esa enfermedad te va a matar. Pero aunque a veces es cierto, pero cuando hemos visto a mujeres y hombres que, aunque les han dicho una palabra así, han corrido a la presencia de Dios y han doblado sus rodillas, han buscado a Dios en ayuno y en oración, se han congregado más en la iglesia, han buscado más la palabra de Dios, pero de repente Dios ha extendido su mano poderosa y ha sacado el cáncer que ha estado en su cuerpo, ha sacado el SIDA que ha estado en su cuerpo, porque ese es el Dios a quien nosotros servimos, ese es el Dios a quien nosotros predicamos. Un Cristo que sana, un Cristo que transforma, un Cristo que da vida al que está muerto. ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! No nos cansaremos de hablar de sus grandezas.
Yo puedo decir que Cristo sana porque Él me ha sanado en momentos de angustia. En el momento que he pensado, quizás he tenido la intención de ir al doctor, pero me he acordado diciendo, la palabra de Dios dice, si guardares mis mandamientos y anduvieres en mis caminos, yo seré Jehová Rapha, yo seré Jehová tu sanador. Esa es la promesa que Dios da a todo aquel que se refugia en su palabra, a todo aquel que proclama la palabra, que dice, yo creo en Dios, Él me va a sanar, Él me va a levantar, Él me va a dar vida, porque es todopoderoso. Dale un fuerte aplauso, Señor, en esta hora. Jesucristo es sanador de sanadores. Que no importa la enfermedad que hay en el cuerpo del hombre, no importa lo que haya, la crisis que hay en el hombre, en la mujer, en el cristiano, en el no cristiano, si mira a Cristo, si extiende su mirada hacia Dios, como dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? El salmista dijo, mi socorro viene de Jehová, el cual hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué Él dice esto? Porque Jehová lo había socorrido, Él le había extendido su mano en momentos de crisis, en momentos de tribulación, quien le había dado fuerza y fortaleza, quien lo había levantado, era la mano de Jehová, el Dios todopoderoso. Gloria a Dios, aleluya. Y eso es lo que decimos siempre. Cristo es mi sanador. Cristo puede sanar la herida del alma. Hay muchas personas que se sienten tristes, han venido tristes, heridas por el pasado, heridas por el dolor, por el desprecio, pero han venido a Cristo y Jesucristo ha sanado sus corazones. Él ha puesto su mano y les ha dado un corazón nuevo, que antes odiaban, ahora ya no odian, porque tienen el amor de Cristo. Que antes despreciaban, ahora no desprecian, porque tienen el amor de Cristo y pueden reflejar la grandeza de Dios en sus vidas, el cambio que Dios hace en sus vidas. Muchos pueden ver la obra de Dios en las vidas, que un día han estado heridas, que un día han estado enfermas, que un día estuvieron despreciadas, pero al venir a Cristo Jesús, Él ha sanado la herida, el dolor, la enfermedad, la tristeza, en bendición. Este ciego era un hombre ciego de nacimiento, el cual en unos versículos más adelante nos habla que sus discípulos, los discípulos de Jesús, le preguntaron, Jesús, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él para que haya nacido ciego? Ya que ellos tenían esa malinterpretación, que si alguien de la familia nacía ciego o con algún problema de salud, era porque había pecado, por consecuencia del pecado. Si bien es cierto, más adelante vamos a estar tocando versículos, que también por causa del pecado llega enfermedad, consecuencias grandes. Pero en este caso Jesús les contesta y le dice, no fue que pecó el padre, ni la madre, ni este muchacho. Esto ha sido para que la obra de Dios se lleve a cabo en él. En otras palabras, esto de que él está ciego es para que puedan ver cómo yo sano, como yo doy vista a los ciegos. Y aunque para muchas personas el que nace ciego de nacimiento no hay remedio porque nació ciego, está condenado a andar ciego siempre. Y entonces Jesús le dice, es para que la obra de Dios se lleve a cabo. ¿Qué hizo Jesús? La obra de Jesús, del Padre, hacer la voluntad del Padre. Y entonces enseguida el versículo 5 en adelante, ahí es donde vemos que Jesús dice que escupió al suelo. Quizás para muchos haya sido ilógico, para muchos haya sido de burla, quizás para muchos haya sido de malinterpretar ese acto de Jesús, el Dios de la gloria manifestado en carne,
Y escupió y dice que hizo lodo con la saliva que él escupió. Quizás porque el ciego no veía, él no se imaginó quizás qué es lo que hizo Jesús. Quizás oía la murmuración de los demás, de alrededor de los que estaban ahí. Quizás oyó el sonido cuando Jesús escupió. Pero Jesús tomó e hizo lodo. Dios va a obrar de la forma que Él quiera. No como yo quiera, sino como Dios diga. Y aunque parezca que es ilógico, ¿cómo es posible? Dios va a hacer lo que Él quiera en su tiempo, porque Él es Dios todopoderoso. A Él nadie le da órdenes. Él es grande y eterno, príncipe de paz, todopoderoso. Entonces Jesús hizo lodo, e untó y puso lodo en los ojos del ciego. En ese momento Jesús le dijo al ciego: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Allí estaba el enviado de Jehová, el unigénito del Padre, el ungido de Jehová. Y le dice: ve y lávate. El ciego, quizás con ayuda de personas, se dirigió hacia el estanque, obedeciendo a la palabra que Jesús le había dicho. Este ciego creyó a esa palabra. ¿Por qué? Porque quizás había momentos en los cuales había escuchado de Jesús, de un Jesús que sanaba, que ponía sus manos sobre los enfermos y los enfermos eran sanados. Tenía conocimiento y entonces él creyó, pensando que quizás era un profeta, pero él sabía que era de Dios lo que estaba allí. Él sabía que algo divino podía ocurrir en ese momento. Por eso el cielo se encaminó en obediencia a la palabra de Jesús. Porque aquí cuando Jesús habla de una forma pasiva, de una forma impactante, que hace a la persona que corra a obedecer su palabra. Como dice Jeremías: me seduciste. Eso es lo que hace la palabra de Dios cuando viene, seduce, te trae a la presencia, profundidad de Dios que nadie puede entender, solamente aquel que se deja ministrar por la presencia divina de Dios. El ciego se fue y se lavó. Lo sorprendente fue que quizás cuando ya se echó el último poquito de agua en sus ojos, él pudo ver una claridad, pudo ver abrir sus ojos y ya no estaba atado en esa ceguera, sino que, aleluya, estaba viendo con sus propios ojos la claridad del día, las personas caminar. Y él estaba en ese momento recibiendo el resultado de aquella palabra que le dijo Jesús: ve y lávate en el estanque. Ve y lávate en el estanque. El ciego recibió la vista. Pero ahí más adelante vemos la palabra de Dios, porque había unos los cuales siempre andaban para ver qué hacía Jesús, para criticarle, para atacarle por medio de la ley. Los fariseos eran una secta o un grupo que siempre andaban detrás en contra de lo que Jesús andaba haciendo. Eran hombres separados, sí, dice, para profundizarse en la ley dada de Dios a Moisés. Hombres que se separaban del vulgo de las personas, se mantenían alejados. Ellos se creían que solamente ellos cumplían la ley. Entonces llamaron al ciego y le dijeron: ¿qué pasó contigo? Inclusive ahí más adelante los versículos dice que cuando los vecinos,
los de alrededor donde vivía aquel que había sido ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba ya en el templo a mendigar? Uno decía: él es. Otro decía: a él se parece. Porque no creían lo que había ocurrido en aquel hombre, y era que Jesús le había dado la vista, que por tanto tiempo él no había visto, pero en ese momento estaba viendo, y estaba viendo cómo la gente se quedaba atónita de ver a aquel muchacho viendo la claridad del día. Y entonces empezó las interrogantes, empezaron los fariseos y empezaron y le llevaron a donde sus padres, porque ellos no creían. Ellos sabían que él había nacido ciego, que era ciego de nacimiento. Todos conocían alrededor, los vecinos sabían que ese hombre había nacido ciego, pero que algo maravilloso, un milagro sobrenatural había sucedido en esto. Entonces le dijeron, los fariseos llevaron al hombre y le dijeron a los padres de él: ¿es este vuestro hijo? Ellos dijeron: si sabemos que él es nuestro hijo y que él nació ciego, pero quien le haya abierto la vista, le haya dado la vista, no lo sabemos. Porque ahí nos dice que ellos tenían miedo de que los judíos, los fariseos, los rechazaran y los expulsaran de la congregación, ya que habían acordado que todo aquel que confesase que Jesús era el Mesías, el prometido de Jehová, era expulsado de la reunión del servicio a Dios. Pero este hombre se llenó de valor porque atesoró su milagro, y a capa de espada él defendió y hablaba con autoridad lo que Jesús había hecho en él. Aunque él no sabía, él solamente le dijo: uno que se llama Jesús, él puso lodo en mis ojos y me envió a que me lavase en el estanque de Siloé, y ahora veo, ahora puedo ver. Y eso es lo que no podían ver los fariseos, hombres de la ley, hombres que conocían la ley, sabían el poder de Dios, ya que por la escritura ellos veían cómo Dios había hecho con el pueblo de Israel anteriormente, que les había abierto el mar rojo, que les había dado pan en el desierto, que les había dado bendición abundante, pero aún ellos no podían comprender. Pero aquel que había estado ciego sí pudo comprender que algo maravilloso había pasado con él, y era el milagro de parte de Dios en su vida. Y ellos seguían interrogándole la manera de hacer que este hombre negase el nombre de Jesús. Solamente le dijeron: adora a Dios, porque sabemos que este hombre es pecador. Sabemos que este hombre es pecador. ¿Por qué decían los fariseos? Porque ellos no se juntaban con las personas afuera. Ellos se creían perfectos, pegados a la ley. Y como Jesús, él andaba en medio de los ladrones. ¿Por qué ladrones? Porque los recaudadores eran ladrones, y él estaba ahí con las rameras, porque él también iba ahí. ¿Por qué? Porque él vino a salvar y a perdonar a los perdidos, a dar pista a los cielos, a levantar al perdido, al caído. Y entonces los fariseos decían: nosotros sabemos que él es pecador. Lo habían tildado de pecador porque no era como ellos humanamente, pero hablando así espiritualmente, nosotros sabemos que Él es el Dios de la gloria, el que quita el pecado del mundo. Y entonces le interrogaban, y ahí es donde llego, en los versículos 30 en adelante, donde dice: respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye.
principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Un hombre sin letras, sin profundización en la ley, les estaba diciendo: esto es lo maravilloso. A nosotros no sabéis, pero sí que Él ha hecho algo que nadie lo ha hecho y que solamente Él lo ha hecho, y es que ha dado vista a uno que nació ciego. Eso es lo que hace nuestro Dios, el Dios de la gloria. Qué precioso es el Señor. Me impacta también el versículo 23 en adelante, donde dice: porque eso dijeron sus padres. Dice: ¿edad tiene? Preguntarle a él. Los padres le dijeron: pregúntenle a él. Él ya está grandecito, él les puede decir toda su identidad. Y entonces dice ahí donde ellos llamaron a sus padres. Ya lo hablé eso. Vamos a ir adelantando el versículo 25. Dice: entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Él le decía, ellos le dijeron: es pecador, anda en medio de mexicanos. Pero él le dice: una cosa sí sé, sencillamente, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Eso es lo que nosotros debemos de transmitir. Este hombre se defendió el milagro que Dios le había hecho, y aunque le expulsaron, pero él no le importó eso. Él dijo: él me abrió los ojos, él me dio vista. Aleluya. Y si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que a mí me abrió los ojos y ahora veo. Eso es lo que decimos allá afuera. Hay mucha gente que dice: pero Dios existe, no existe. ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros lo decimos. Lo que yo sé es que Él me ha cambiado. Lo que yo sé es que Él me ha sanado. Lo que yo sé es que me ha dado vida y vida en abundancia. Y ahora gozo de la salvación. Es el Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es mi Cristo, dígale a su hermano. Ese es mi Cristo. Por eso dice un canto: es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, liberta a los cautivos. Precioso es el Señor. Porque Él vino a salvar, a sanar, a dar libertad, a dar vida. Lo que estaba muerto, a dar vida con el poder de su palabra. Recuerda el pasaje en el capítulo 5 del mismo San Juan, donde se encuentra yendo hacia una fiesta de los judíos Jesús, y ahí ve a un hombre que estaba esperando un momento en el cual sucedía de vez en cuando que un ángel descendía al estanque de Betesda, y él agitaba, el ángel agitaba el agua, y todos los enfermos del contorno podían ir y zambullirse en el agua y salir sanos. Pero Jesús ve a un hombre que tenía 38 años. En el capítulo 5 de San Juan lo va a ver. Y este hombre intentaba y había intentado, quizás había hecho de una y otra forma, cómo llegar al estanque de Betesda. Quizás ya había perdido la esperanza, pero Jesús lo ve y le dice: ¿quieres ser salvo? El hombre le dice: Señor, pero yo tengo mucho tiempo aquí. Mientras yo desciendo al estanque, otros se adelantan y ya no puedo llegar a alcanzar a llegar. Jesús le había dicho: ¿quieres ser salvo? Porque Él estaba el sanador de sanadores. Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda.
Él no tiene límites. Su poder es grande. No hay nada imposible para Dios. La crisis, la enfermedad que te ha llegado, que te está oprimiendo, eso no es grande. A los ojos humanos puede ser grande, pero ante la presencia de Dios, eso es grande. Si tú corres a su presencia y alzas tus ojos hacia Él y clamas con tu corazón hacia Él, expresando esas palabras de necesidad, es posible, de lloro, de lamento, quizás por la situación que estés pasando, tú lo puedes hacer. Él no se enoja. Él escucha al que está oprimido. Él escucha al que está destruido. Él escucha al que está enfermo, amedrentado. Él escucha porque solamente Él puede escucharte. Quizás tú quieras acercarte a alguien y no te podrá escuchar. Quizás puedes ir a otros medios para buscar solución y no vas a encontrar. Pero yo te digo, solamente Cristo puede cambiar la situación de tu vida. Solamente Cristo puede sanar la enfermedad de tu cuerpo. Yo digo algo, que no importa la enfermedad que esté en tu cuerpo, pero si miras a Cristo y clamas el poder de Dios, Él puede sanarte y levantarte y darte la salud que tanto se está esperando. Ese es mi Cristo. Ese es el Cristo que sana. Y Él le dijo, levántate y anda. Fariseo nuevamente le dice, no te es lícito llevar tu camilla. Pero le dice aquel hombre, el que me dijo, toma tu lecho y anda, el que me declaró la sanidad, el que me dijo, levántate, él me dijo que tomara mi camilla y que me fuera. Ese es el poder de Dios. La Biblia dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. El que cree esa palabra, algo tiene que ocurrir en su cuerpo. Por su llaga fuimos nosotros curados. No importa el cáncer, no importa la enfermedad, no importa el tumor, no importa lo que te diga el doctor, no importa lo que te diga el jefe, no importa lo que te diga tu padre o tu madre, no importa lo que digan los amigos, no importa lo que diga tu vecino. Jehová tendrás la recompensa. El que confíe en Él, el que espere en Él, tarde o temprano llegará la sanidad para su cuerpo. Póngase de pie en esta hora. Que la Biblia dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado. Él sigue siendo milagros. El mismo que hizo milagros allá en Jerusalén es el mismo que hace milagros aquí, porque está con nosotros. Él está en medio nuestro para sanar, para alimentar, para dar vida y salud. Para terminar, la Biblia nos habla de que Pedro y Juan iban juntos a la hora de la oración a las 3 de la tarde a orar, y había un hombre, un cojo de nacimiento. Llevaba mucho tiempo ahí, estaba mendigando, esperando recibir algo, recompensa para poder sobrevivir. Pero aquellos hombres temerosos de Dios, Pedro y Juan, le dijeron, míranos, aquel hombre estaba esperando algo, recibir algo de ellos. Pero ellos le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Le dice, en el nombre de Jesús, levántate. Y aquel hombre dice que los apóstoles le tendieron la mano, le dijeron, levántate. Aquel hombre dice que se levantó y empezó a alabar a Dios. Eso es lo que hizo el ciego de nacimiento, que dice que cuando llegó a Jesús, Jesús le dijo, ¿crees
en el icono de Dios le dijo: ¿quién es, Señor? Él le dijo: yo soy el que tú hablas con él, ese es. Y él le dijo: creo, Jesús. Y empezó a alabar y a adorar a Dios. Es momento de adorar a Dios. No importa que esté enfermedad en tu cuerpo, empieza a levantar tus manos. No importa la crisis que hay en tu vida, empieza a levantar tus manos, porque el Señor te sana y te da la libertad en el nombre de Jesús. Poderoso es el Señor. Grande y maravillosas son sus obras. Grande y maravillosas son sus obras. Eso es lo que tenemos que gritar allá afuera. Que Cristo sana y salva. Que no hay nadie como Él. Poderoso y grande y maravilloso. Aleluya. Si ha venido enfermo en este momento, si te han dicho algo, yo te invito a que pases al altar y vamos a orar en el nombre de Jesús, y tú vas a salir sano de este lugar. Si viniste quebrantado de salud, vas a salir sano, vas a salir libre, vas a salir libertado, vas a salir contento, más gozoso, glorificando a Dios, porque eso es lo que Él hace: sana y libera. Bendito sea el nombre del Señor. Levanta tus manos y adora la grandeza de Dios. Si tú tienes un familiar que esté enfermo, levanta tus manos y declara sanidad sobre tu hijo, sobre tu madre, sobre tu padre, sobre tu familiar. Ahí llega la palabra de Dios para sanar, para dar libertad en el nombre de Jesús. Bendito sea la grandeza del Señor. Sigámonos gozando en esta hora. Sí, el pastor queda con ustedes. Que Dios les bendiga.